2 veces mejor jugador de la Liga, una vez mejor jugador de la Copa, campeón de Copa una vez, 2 veces campeón de Liga. Es verdad que también perdí muchas finales, pero bueno, creo que eso es parte del fútbol. Perdí una final centroamericana, creo que perdí 4 finales de Liga. Sí, es verdad que yo rechacé contratos muy potentes que luego no he vuelto a tener nunca por cumplir ese sueño, pero no me arrepiento para nada y disfruté la experiencia a tope, la verdad. El representante le dio 50, entonces el director deportivo le dio 100, entonces el presidente le fue dando a ver quién la tenía más grande. Bienvenidos un día más a Fútbol de Culto, en el que el invitado de hoy seguramente es el trotamundos más grande que ha pasado por este podcast y que además ha llegado a ser internacional. Hoy estamos con Pablo Gallego. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Fran, muchísimas gracias por la invitación y con muchas ganas de pasar un buen rato. Nada, a ti por querer pasarte por aquí como siempre. Yo para empezar, porque claro, el que conozca un poco tu historia, que has pasado por miles de equipos, de países, aunque ahora está un poquito más cerca, ha llegado a ser internacional, pero claro, tú naces en España, estuve en España, ¿cómo empiezas en el mundo del fútbol? Bueno, la verdad que sí, lo de la internacionalidad es algo curioso y en su momento fue prácticamente como casi un sueño, ¿no? Poder representar tu selección. Además, tuve la suerte de jugar mi último partido con Nicaragua en España contra Qatar, lo que cerró un círculo para mí súper emotivo y bonito. Bueno, pues como todo niño empecé jugando en el equipo, digamos, del barrio, cerca del colegio, se llama Siglo XXI, y ahí en Huesca, que es un sitio que ahora es muy famoso y muy conocido y tiene muchos focos, pero en la época, pues prácticamente en Aragón estaba el Zaragoza en primera división y luego había una brecha hasta tercera división. Eventualmente había un equipo en segunda B en Aragón, o sea, era una tierra de muy poco fútbol y donde era realmente muy difícil conseguir una oportunidad. Fui escalando, jugué en otro club que se llama Peñas Oscenses y con 14 años el Real Zaragoza me vino a fichar, me fui a vivir a la residencia y jugué ahí un tiempo en el cadete juvenil del Real Zaragoza. Posteriormente vuelve el Huesca, nunca había jugado en el Huesca, había jugado en otro club de Huesca que entonces era más laureado en esa época y me llama al Huesca, vuelvo a jugar 2 años en Juvenil División de Honor, aunque ya entrenaba asiduamente con el equipo de segunda división. Y no es hasta que el equipo desciende a Segunda B y llega Pablo Alfaro que me hacen debutar la primera jornada contra Las Palmas y tengo ahí un breve paso por el Huesca. A partir de ahí empiezo a jugar en clubes de Segunda B como Sariñena, Cacereño, Lealtad, y con 23 años es cuando me sale la oportunidad por primera vez de poder vivir esta experiencia tan chula de jugar fuera de tu país. Y bueno, estuviste 2 años en el juvenil del Huesca antes de debutar. Sí, y uno en el ¿Y filial. cómo te veías tú ahí de valorado antes de poder llegar a debutar, aunque fuese en segunda B? Que ahora igual la realidad del Huesca es diferente, pero ¿cómo te veías tú ahí en esa época juvenil? La verdad que muy bien, sobre todo el segundo año, ya el juvenil de tercero pues sí que destaqué un poco más, aunque los 2 años le hago gol al Barça, hago algún gol chulo al Mallorca, o sea, realmente el desempeño, sobre todo el segundo año individual, es muy bueno. De hecho, Robert García Toral se acaba de retirar ese año del primer equipo, que era el capitán, y él cuenta conmigo muchísimo, habla conmigo, que me ve potencial para jugar el primer equipo, incluso hay alguna conversación después de jugar un partido con el Mataró que parecía que iba a tener la oportunidad de jugar con el primer equipo, pero bueno, se fue alargando, al final a mí no me había formado el Huesca, me había formado el Real Zaragoza y eso frenaba mucho la posibilidad de que me hicieran el primer contrato profesional en el Huesca, ya sabes cómo funcionan los derechos de formación, y bueno, poco a poco seguí progresando, intentándolo hasta que llegó un entrenador como es Pablo Alfaro, el mítico exjugador del Sevilla y del Barcelona, que Sí, sí. rápidamente me dio la oportunidad y me hizo sentir muy a gusto el tiempo que pudimos trabajar juntos. Y bueno, ¿cómo te viste en el debut? ¿Qué edad tenías? ¿18, 19 años a lo mejor? Sí, 19 años. El año anterior había jugado con el filial. Creo que prácticamente en tercera fueron 37 partidos, 37 de titular, un montón de asistencias. Digamos que ese primer año que salgo de juveniles, que solo pasamos 2 compañeros del Juvenil División de Honor al filial. O sea, ya era una brecha muy grande. Se me da muy bien y bueno, llegó al primer equipo a hacer la pretemporada sin mucha esperanza porque había tenido 2 años, sobre todo con Onésimo, que había entrenado muy bien con el primer equipo a muy buen nivel y veía que era muy difícil conseguir la oportunidad y ya cuando prácticamente pensaba que el tren había pasado, pues nos llama a 12 jugadores del filial a entrenar y ahí poco a poco, pues partidos en pretemporada contra el Sabadell, contra el Lleida, buenas oportunidades. Otros equipos de la zona como el Sabiñánigo pues me va dando oportunidades, partidos de titular, minutos importantes en el Alcoraz
Y ahí, cuando ya, como te digo, otra vez, te reitero, pensaba que se había pasado el tren, pues me llega la oportunidad y creo que la agarré con mucha fuerza. ¿Y no surgió luego un poco más la oportunidad de quedarte más en dinámica con el primer equipo después del debut o ya fue la salida directamente? Estuve en dinámica siempre. Mientras jugó al Faro, yo no volví a jugar con el filial en ningún momento. El problema fue, pues eso, el club no tenía intención de contar conmigo a nivel institucional. Entonces, cuando Pablo Alfaro lo echaron, al día siguiente yo dejé de ir a entrenar con el primer equipo. Entonces, ahí es cuando ya obviamente me planteo que, sí, que más allá del potencial que yo tenga o no tenga, el club no contaba conmigo, prefería promocionar a jugadores que se hubieran formado 100% en el Huesca, porque ya sabemos que el fútbol pues, funciona así, ya no solo por identidad, sino pues porque le tenían que pagar al Peñas Oscenses, al Real Zaragoza, si yo firmaba mi contrato profesional con ellos, y aunque Alfaro me dijo que él había hablado con el club muchas veces para hacerme 3 años y medio de contrato, lo que me quedaba de sub-23, que el club no estaba por la labor. Pablo Alfaro la verdad que me ayudó mucho porque en eso me dijo, creo que lo mejor para tu carrera es que salgas, porque en el Huesca no tiene ninguna intención de darte una oportunidad real de ser jugador. Y creo que me abrió los ojos y me ayudó a darme cuenta que mi camino estaba fuera de ahí. ¿Y te marchaste ya libre o eras cedido todavía siendo parte del Huesca? Volví en dinámica con el filial, tenía 19, acababa de cumplir 20 años. Y me sale la oportunidad de jugar en Sariñena en Segunda B, que es el único año que ha estado en la historia. O sea, en Aragón solo estaba el Huesca y el Sariñena en Segunda B, no había nada más. Y al final el otro club que estaba en Segunda B era el Sariñena y me ve jugar contra el Zaragoza B en tercera con el filial del Huesca, el Almudévar, un partido ya lo último de enero, porque además vuelvo del primer equipo en muy buena dinámica o muy buenos partidos con el filial y me tengo una lesión en el hombro. Y justo volviendo de esa lesión hago un partidazo contra el Zaragoza B y me ve el presidente Imanolo Villanova, que también es una leyenda, ya es un señor entrado en años, pero que dirigió en primera división al Zaragoza, al Hércules. Me ven en la grada y me llaman, ostras, necesitamos jugadores, hemos visto que andas en un nivel espectacular, ya debutaste con el Huesca, tal. Y hablé con el club, la verdad. Estaba a últimos de esto y hablé con el club y dije, mira, aquí sé que no tenéis ninguna intención de darme una oportunidad, pues por lo menos no me frenéis la posibilidad de jugar en Segunda B. Además, sin representantes, sin nada, ¿no? Simplemente con que te vio el entrenador y te llamó, porque muchas veces me llama la atención que mucha gente cree que los representantes hacen magia y que en ciertos momentos de la carrera hemos tenido golpes de suerte, pero también yo creo que uno se lo gana en el terreno de juego, ¿no? Porque este tipo de oportunidades surgen porque se dan muchas casualidades y porque tú estás preparado y haciendo las cosas bien, que me encuentro mucha gente que cree que los representantes hacen todo por mí y tú no haces nada, no te preparas y tienes mucha suerte. Y a veces en el fútbol también tienes que tener esa pizca de suerte, pero sobre todo estar preparado para que estas oportunidades puedan llegar, porque los agentes tampoco hacen magia. Hombre, también te la habrás ganado tú, ¿no? Digo yo, vaya. Sí, pero bueno, ya me entiendes que cuando, tal y como está el Sí, fútbol sí. ahora, que ahora hay, hasta en infantiles un representante te puede llevar a algún sitio, pues parece que todo lo que consigue que hacer algo anormal para su edad, porque al final yo recuerdo que estando en los clubes de Segunda B, prácticamente yo era el único sub-23 que tenía una continuidad fluida, tanto en el Sariñena como en el Cacereño, como en el Lealtad, y al final mucha gente piensa que eso es casualidad o que fortuna porque te ha conocido X representante. Y yo muchas veces le digo que el 50% de operaciones de mi carrera se han hecho sin representantes. Se hacen más por un entrenador que te conoce, un entrenador que te ha enfrentado, un compañero que tiene buenas referencias de ti. Por eso le digo a los chavales que al final el mejor representante eres tú mismo, haciendo lo que debes hacer y obviamente tomándote cada partido en serio, porque el día que yo iba a jugar contra el Zaragoza B no tenía ni idea que estaba el Sariñena buscando un extremo y mira, me salió un partido con la mente en blanco, solamente pensando en disfrutar, y al final fue un paso súper importante porque ya de pasar de ser un jugador que debuta en Segunda B pasas a ser un jugador plenamente de Segunda B con 20 años y eso, has debutado con 19, con 20 juegas partidos en Segunda B y eso ya te abre muchísimas puertas. ¿Y cómo te fue ese año en lo personal a ti en Sariñena? La verdad que bien, el equipo estaba ya, era complicado salvar la situación, estaba muy lejos de las posiciones de salvación, pero bueno, hicimos algún partido que ganamos al Puerta Bonita en Madrid, me acuerdo que los descendimos, que tenían al mítico Iván Amaya de capitán, ganamos al Atlético de Madrid B, que fue la destitución de Alfredo Santa Elena, porque bueno, imagínate ese equipo con Ibi Sánchez, tenían un montón de buenos jugadores, ya no recuerdo exactamente todos, pero era un auténtico equipazo el del filial, Rubén Mesa,
un equipazo y conseguimos ganarles ahí en su campo y me llevé buenas experiencias. Jugué bastantes partidos y fue una experiencia chula que al final me sirvió para el año siguiente poder seguir en Segunda División B. Claro, eso te iba a decir. Luego, ¿cómo surge ya el siguiente paso? O sea, te vas al Cacereño y ¿cómo surge también esa opción? Porque ya es más lejos de tu casa, de Aragón y demás. Bueno, pues la verdad que Pablo Alfaro fue una persona súper importante, tanto él como Miguel Alonso, y ellos me tenían en mucha estima. Sabían que el Huesca no me tenía en consideración en relación al nivel que yo tenía como futbolista, entonces mandaron a varios clubes que tenían afines a verme jugar, pues cuando íbamos a jugar a Madrid contra el Puerta Bonita, cuando íbamos a jugar contra el Getafe B, y ahí surgió el interés de varios equipos, ¿no? Leyoa estuvo interesado, que estaba en Segunda B, acaba de subir, y prácticamente el cacereño me convenció rápido. En ese momento me llamó Manuel Rufián, que era un director deportivo que tenía el cacereño, que era de Sevilla, porque yo aparte de jugar a fútbol estudié magisterio de primaria, y el segundo entrenador del cacereño, Tomás García, era rector en la Universidad de Extremadura y me ayudó a, incluso un poquito fuera de plazo, poder hacer ese traslado de expediente. Luego el entrenador Aitor Vidaurrázaga confió muchísimo en mí y me dio muchísima importancia. Y bueno, y Tomás, lo que te digo, me dio esas facilidades y también me había visto jugar y creía que era un jugador que le podía dar algo distinto al cacereño, que al final era una plantilla de jugadores espectaculares, pero sí es verdad que en general un poquito más envejecida la plantilla, pues Raúl Medina, que había jugado en Primera División con el Atlético de Madrid, en el Jerez, Elías Molina, Mallorca, Albacete, Toni Sánchez, que venía directamente del Huesca de Segunda División, Carlos Valverde, que después jugó en Segunda División, eran jugadores con muchísimo nivel, pero quizá le faltaba un poquito más de energía en general a esa plantilla, que tenía una calidad espectacular. Entonces, en ese paradigma, pues pude sacar mi fútbol, que era un poco más vertiginoso, de mucho desborde, de correr, de hacer los kilómetros igual que otros compañeros no podían hacer, y me sentí muy a gusto desde el principio. Bueno, claro, y no te lo he preguntado. O sea, tú siempre has jugado, para que no lo sepa, siempre has jugado en la misma posición, en la misma zona de arriba. Bueno, he estado jugando extremo, segundo delantero. Sí es verdad que en el Sariñena y en el Cacereño, cuando íbamos perdiendo, muchas veces me ponían de lateral y sacaban otro delantero y bueno, me dejaban ahí toda la banda para reventar a centros al equipo contrario. O sea que bueno, he sido un poco polivalente en algunas ocasiones, pero siempre he jugado en la parte de arriba. ¿Y cómo te fueron antes ya de marcharte? Es tanto en el Cacereño como después. ¿Cómo te veías esos años en Segunda B? Además, también compaginándolo, como tú decías, ¿no? Con una carrera. Pues espectacular, porque el primer año sí es verdad que no hago goles, meto 12 asistencias, que son bastantes, pero no consigo meter gol. Pero juego Hombre, hay que hacerlas, ¿eh? sí, 35 partidos. Bueno, lo tenía fácil porque tenía a Martins, a Carreño, es jugador del Sevilla, Martins es jugador del Oviedo, Albacete, o sea, tenía auténticos delanteros que si ponía el balón al área era muy difícil que le hicieran un gol, ¿no? Era una pasada. Y sí es verdad que juego 30 y pico partidos siendo sub-23. El año siguiente juego unos pocos menos porque tengo una lesión en el dedo gordo del pie, pero sin embargo es la temporada en la que hago en 28 partidos hago 8 goles, 7 en Liga y 1 en Copa Federación, incluido 2 al Racing de Santander, quedó balón de bronce del fútbol extremeño y digamos que ese es el año que realmente exploto porque aparte del nivel de juego que tengo, pues empiezo a ayudar al equipo también con goles, que eso también es súper llamativo. Entonces digamos que ese es el año en el que me consagro ya un poco en la categoría, dentro de que me voy del fútbol español con 22 años y tengo prácticamente 23 recién cumplidos. Me voy en diciembre y los cumplo los 23 en octubre y tenía ya prácticamente 100 partidos en la antigua Segunda B, que sabes que es algo que en esa época no era muy común ver a chicos Complicado para un joven. jóvenes acumular minutos. Claro. Y en todos esos años que están, bueno, esas temporadas en Segunda B, ¿te surge alguna vez alguna llamada o un interés de de un equipo de segunda viendo que, oye, eres sub-23 y estás dando un buen nivel, tienes un potencial y demás? ¿O nunca te llegó nada? Bueno, estando ya en el Lealtad con Roberto Aguirre, que por cierto ahora está de entrenador del filial del Oviedo, es un fenómeno, uno de los entrenadores de los que más aprendí en mi carrera.
Jugamos en pretemporada contra el Oviedo de segunda, estaba Fernando Hierro y toda esta gente, me hace un penalti Juan Sí. Carlos y meto el penalti. Y hago un buen partido, ganamos 2-1 en pretemporada, un partido normal, pero bueno, al final el de que Lealtad le gane al Oviedo, aunque sea en pretemporada, siempre es algo Hombre, que es bastante llamativo. Y sí recuerdo que salió la noticia el 16 de diciembre que Pablo Gallego jugará en la máxima categoría del fútbol griego, y entonces hay una persona que no recuerdo su nombre y no quiero mentirte, que me escribe a WhatsApp y me dice, yo soy el encargado de irte a ver jugar tus partidos con el Lealtad, soy scouting del Oviedo y tú eres uno de los jugadores que tengo que ir a ver y me llama la atención saber a qué club te vas porque nosotros te estábamos dando un seguimiento. Simplemente imagino que este tipo de clubs, por edad, por posición, pues deben hacer un seguimiento de 50 jugadores. Pero sí es verdad que ese mensaje llegó y que la persona que estaba scouteándome del Oviedo le causó curiosidad saber dónde iba a jugar. ¿y cómo surge eso de irte con 22, 23 años ya a Grecia a la primera división? Pues me escribe un agente chipriota a través también de David Aroca, que le mando un abrazo aquí, que es un editor de vídeos y exportero del Zaragoza B, de Segunda B, de muchísimo nivel, y me dice, eh, ¿te han visto jugar un partido? Creo contra el Racing de Santander, que metí 2 goles, ganamos 3-0, llevan 14 semanas invictos ellos, y me han preguntado por ti. Dice, no sé si quieres que le pase tu número, y digo, sí, pásale mi número. Entonces empezamos a hablar, y en principio yo iba a tener una oferta del Aris Limassol, de Primera de Chipre. Y estaba esperando la oferta del Aris Limassol y creo que fue un 14 de diciembre, un 12 de diciembre, no me acuerdo, que estoy saliendo de entrenar en una mañana fría ahí en Villaviciosa, que además llovía increíble siempre por Asturias, los barrotes helados, y estaba esperando el precontrato del Aris Limassol de Chipre. Y me dice, no, no, que cambio de planes, que al final nos vamos a Larisa, a Primera División de Grecia. La verdad que me quedé impactado porque venía esperando el Aris Limassol, que obviamente la Liga de Chipre también es muy potente, pero la Liga de Grecia está un paso por encima y además el Larisa, que es un club con una ciudad deportiva, una afición que no te puedes imaginar la magnitud de ese club hasta que estás dentro de él. Entonces fue un cambio de paradigma enorme y en cuanto se me dio la posibilidad de ir para ahí, es que ni lo pensé. Hablé rápidamente con Pedrín, el presidente, que me puso la verdad que facilidades, aunque al principio me dijo quédate, seguro que si acabas la temporada con nosotros incluso te puede salir algo mejor. Roberto Aguirre me dijo lo mismo, pero al final le expliqué un poco la situación, el tipo de oferta que era y ellos lo entendieron. O sea, y tú hasta entonces, se podría decir que estando en los equipos en segunda B, ¿podías vivir también del fútbol o era un poco más supervivencia? O sea, imagino que ya en Grecia sí, ¿no? Contrato de primera. Aquí en España era, pues bueno, sí, vivías, pero eras lo que dices tú, supervivencia, al Claro. final un poco día a día, porque aunque vivieras sobrado durante los meses, luego en vacaciones y no renovabas, no cobrabas. Entonces te pegabas 2 meses sin cobrar y te quedabas igual. Claro. Y bueno, te lo voy a preguntar casi en cada país en el que pasas, pero ¿cómo es el fútbol griego en este caso? Que luego estás también otra vez y demás, pero ¿cómo lo vives esa vez con 23 años? No, la verdad que el fútbol griego es una pasada porque a nivel de talento hay muchísimo talento. Sí es verdad que hay esa mezcla de jugadores muy veteranos que ya dan muestras de sus últimos destellos de calidad y luego jugadores jóvenes que quieren comerse el mundo. Me llamó la atención también el nivel del jugador griego. Creo que en Grecia tienen un problema, es que tienen muy buenos jugadores, pero muy poca cantidad de jugadores, ¿no? Entonces el jugador que tiene una buena carrera a veces pues es un poco sobrado o no pelea el puesto porque en Grecia en Primera División podías ver jugadores que jugaban 10 partidos y el año siguiente seguían jugando en Primera División, algo que en España o en muchísimos otros países es impensable, ¿no? Digamos que éramos 28 jugadores, teníamos 15 extranjeros y el futbolista griego pues tenía un papel secundario, ¿no? Eran como jugadores de club que en un momento dado te podían rendir, pero no se les exigía quizás, sentía yo, lo mismo que al jugador extranjero. Aún así te puedo decir que teníamos sobre todo a Naslidis, Tomás Naslidis, que después jugó en Aris Salónica y que tiene una carrera espectacular, que era un delantero que estaba un poquito pasado de peso, pero a nivel de talento creo que es de las cosas más grandes que he visto yo en mi carrera y mira que juega en varios clubes. Pero lo que te digo, siendo jugador del país, no le servía dar el 100%. A veces con poca exigencia, estando un poco pasado de peso y no esforzándose, Claro. era el mejor griego que teníamos con diferencia del equipo y te podía decir que incluso el mejor jugador. Entonces esa es la idiosincrasia y el tipo de fútbol y cómo se vive en Grecia. ¿Y cómo te viste tú allí en tu primera salida, tu primera experiencia ya en un primera división? O sea, Grecia, pero al final es un primera división. La verdad que llegué un pelín acomplejado en el sentido de que, joder,
Estaba Chimo Navarro, que había sido ídolo mío en los cromos de jugar en el Valencia, del Sí. Elche. Estaba Nico Varela, que también había jugado en segunda división. Estaba Paul Hurtado de la selección de Venezuela. Farcas, que venía del Chievo de Verona. Dodó, que no sé cuántos partidos tenían Champions, y al final yo venía de Lealtad, ¿no? Me acuerdo de la presentación, Masalesa, internacional con Sudáfrica y del Orlando Pirates, Yanis Ikaunes, internacional por Letonia, y del Metz de Francia, Chiquito del Tondela, y al final yo venía de jugar en el Lealtad, con todo respeto al Lealtad, que es un super equipo. Entonces, claro, llegas ahí y aunque de nivel ves que puedes hacerlo bien, pues sí es verdad que dices, ostras, va a ser difícil, porque somos 28 jugadores, yo en principio soy el fichaje que menos cartel tengo. Yo me acuerdo que en la presentación dicen que hablan de la carrera de todos los jugadores y dicen que es un chaval con muchas condiciones, que viene de España y que los test físicos y ergométricos que los ha reventado, que está muy bien físicamente. Eso es lo que dijeron de mí, ¿no? Cuando del otro decían que eres... A ti te toman como una bestia con potencial. Sí, pero del otro decían, pues viene de jugar en Primera de Francia, lleva 15 partidos internacionales con Letonia, y lo mío, bueno, viene de un club de la Serie C, que ahí le dicen Gama Ethniki, porque es como se llama la Serie C en Grecia, de la segunda B. Viene un jugador que viene de la Sí, Gama sí. Ethniki de España con muchísimo potencial, y además físicamente viene con muchas ganas porque ha reventado todos los parámetros físicos de las pruebas, ¿no? Fue un poco gracioso y dije, bueno, me lo voy a tomar con filosofía y vamos a ver cómo va lo siguiente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Pues estuve 6 meses porque se produjo un problema que no está muy al alcance, no sabía, o sea, yo realmente no estaba bien asesorado, ahora no me hubiera pasado. Yo tengo 23 años, entonces el club griego me ficha porque cree que no tiene que pagar derecho de formación. ¿Qué pasa? Que el Huesca no solo no me promocionó, sino que encima los denuncia porque dice que la temporada natural yo la he empezado en España con 22 años, y aunque yo en octubre haya cumplido 23, ellos pueden seguir acogiéndose a la ley de cobrar derecho de formación. Es decir, el Larissa me hubiera fichado en junio y no hubiera tenido que pagar nada. ¿Qué pasa? Que los 6 primeros partidos me va muy bien, el primer partido debuto con gol, hago mejor jugador del partido, luego hago un partidazo contra Joder. el PAOK también, que perdemos 0-2, pero yo juego 90 minutos y también llamo la atención mucho de la gente. Luego hago otro buen partido contra el Platanías. El caso que empieza a llamar la atención. Entonces el Huesca ve que tiene ahí algo donde agarrarse. El Real Zaragoza renuncia porque entiende que no se va a meter en disputas de que si cumplir antes los años que no. Y es el Huesca el que lleva un poco el tema hasta el límite. Yo, después de mis 5 primeros partidos, renuevo 3 años con el Larissa, y ahí es donde empieza a surgir el problema. Empieza a estar en medio de una lucha de intereses que me resultó muy desconocida y muy dura, y me quedo sin jugar prácticamente 4, 5, 6 meses, hasta que resuelven el asunto. Claro, y ese momento en el que a ti te están renovando por 3 años, o sea, tú puedes llegar a hablar en algún momento con el Huesca o algo, porque claro, a ti te pilla todo de Bueno, pronto. lo intento, pero al final dicen que son las normas, que ellos también les cobran derecho de formación y que ellos tienen que hacerlo. Hablo con gente, dicen que es un vacío legal porque eso es verdad que yo tengo 23 años, el Larissa no es gilipollas, y saben que no Sí. tienen que pagar en junio, pues esperan a ficharme en junio, ¿no? Pero al final el dinero es el dinero y la gente es buena contigo hasta que hay dinero de por medio, y bueno, lo pasé mal, la Claro. verdad que es uno de los episodios más negros de mi carrera, pero ahora, visto con distancia, me lo tomo con filosofía, y creo que gracias a esta circunstancia yo acabé jugando en Nicaragua, ¿no? Entonces siempre pienso que a veces se cierra una puerta, se abre una ventana y que todo tiene un significado, aunque en ese momento no lo entendamos. Bueno, es que tu historia con Nicaragua también ya va para da para hacer el podcast solo de eso, pero ¿cómo te llega una oferta de Nicaragua de primeras? Me había visto Carlos Mardones, que es un representante mexicano, jugar en España también, como te digo, en segunda B. Él se había retirado jugando en el Caudal, era portero, jugó en el Burgos también. Estaba en las gradas el día que hago esos 2 goles famosos que te cuento, y me empezó a seguir, y la verdad que ese final de temporada empecé a meter. Coruso ganamos 1-0 y meto gol, hubo varios partidos, Lealtad ganamos 1-0 y meto gol, hubo varios partidos que ganamos por la mínima y empezó a meter goles. Entonces empiezan a salir las portadas, la gente se empieza a preguntar quién es este chaval, ¿sabes? Y me dice, hay una posibilidad de que vayas a jugar al Real Estelí de Nicaragua. Es un equipo que pelea títulos. He tenido ahí un preparador físico amigo mío estando en el club, aunque todavía no he metido ningún jugador, pero creo que les puede interesar un jugador de tu perfil. Entonces, nada, tenía aquí ofertas pues en segunda B, en Lorca, me tanteó el Valladolid B, aunque ya no era sub-23, pero las condiciones económicas sentía que eran un retroceso, y digo, llega a primera división después de lo que ha pasado,
también era como una revancha personal, aunque la primera división de Nicaragua no tenga nada que ver, de quiero seguir jugando en primera división, ¿no? Me llamaron de primera división de Moldavia, también recuerdo. Ya después te hablo en octubre, noviembre, ¿eh? Porque es cuando se soluciona, me pego hasta octubre o noviembre sin jugar, digamos desde abril hasta octubre, noviembre, y ya cuando se soluciona y me quedo libre, estaba firmado con el Gil Vicente en Segunda de Portugal, y cuando me acuerdo como si fuera ayer y subí a mi pueblo a despedirme de mi familia y mis abuelos, a Viescas, y me llama el presidente y me dice que no, que les ha surgido la posibilidad de repescar a un jugador que es una leyenda del club, que está en primera división y que no está teniendo minutos y que lo siente, que nunca había pasado eso, pero que no van a poder firmarme porque van a firmar de vuelta a ese jugador. Entonces imagínate, paso de jugar en el Gil Vicente, que es un equipo bastante chulo en Segunda de Portugal, a los 2 meses estar yéndome a Nicaragua a jugar al Real Estelí. Y bueno, aunque ahora estás solo un año, ¿no? En esa etapa, 6 en meses, 6 Nicaragua, meses en el Estelí. 6 meses. Hablando un poco en general, lo mismo, porque creo que es bastante menos visible, ¿cómo es el fútbol de Nicaragua? A ver, en el Real Estelí las condiciones eran bastante buenas, económicamente también. Creo que era la oferta más potente económicamente que tenía, que eso también me hizo ver, bueno, si es un equipo que está apostando por mí y pelea títulos, también es algo a lo que me tengo que agarrar yo después de que vengo en un tiempo sin jugar mucho. Me llamó el Ural a través de un preparador físico de primera división de Rusia e incluso me pagaban 15 días en Chipre, quería verme a prueba el entrenador, el preparador físico me conocía de mi etapa en el Huesca y la verdad que no fui porque no me sentía con confianza después de lo que había pasado en ese tiempo y pensé, si me quedo ahora sin equipo, el Real Estelí obviamente solo tenía un cupo de extranjero, me quedo colgado y me pego ya no 5 meses, sino 8 meses sin jugar. Pero sí agradezco a Jesús Puente, Chuchi, que sin yo pedirle absolutamente nada, él me escribió y pensó en mí, creyó que yo era un perfil que podía encajar en la primera división de Rusia y al final esas cosas creo que son la que te hacen ilusión en tu carrera, que hay personas que creen en ti incluso más que tú, ¿no? Porque él no tenía ningún compromiso ni ninguna necesidad de proponerme eso y me lo propuso y se lo agradezco un montón, pero yo tenía ganas de sentirme valorado, de sentirme querido, de pelear títulos y sobre todo de poder superar ese pequeño borrón que había habido en mi carrera y esos meses que al final en tu cabeza te generan mucha confusión, mucha mezcla de sentimientos, gente que te quiere mucho y que te llama que de repente te deja de escribir y pensé que la mejor decisión era esa en ese momento. ¿Y cómo te viste allí? Porque solo estuviste esos 6 meses. Bueno, me acuerdo el primer partido que vamos a jugar contra el Sebaco, un amistoso que era un club de segunda división, ahora ya está en primera. Fui a controlar un balón y tú estás acostumbrado en Europa que te aguanten y para que no te lo regatees, no hagas un control orientado. Paré el balón y me pegaron una patada con las 2 planchas a esta altura y me acuerdo que la gente me gritaba bienvenido a Nicaragua, tal, y bueno, fue gracioso, ¿no? Fue gracioso. Luego ya aprendí que entraban como locos y entonces tuve que sacar por ahí otros recursos. Y la verdad que, bueno, quedamos subcampeones, hago gol en la final de vuelta, donde íbamos a ser campeones con Bigol, y en el minuto 94 nos quitan el título. Hago 8 goles en 6 meses. Me quiere bastante, tengo muy buena conexión y muy buena química con la afición, pero sí es verdad que en ese tiempo hay una pequeñita revuelta social en Nicaragua y se pone la situación un poquito tensa los últimos meses, así que sintiéndolo mucho decido volver a jugar a Europa, pero ya muy, muy enamorado de lo que he visto de Nicaragua, de cómo me ha tratado la afición, de esa magnitud que me han dado no solo como persona, sino también como futbolista, ¿no? Creo que sentirte querido, verte muchas veces en los carteles de publicidad de la tele, cuando vas caminando por la calle o sentirte valorado y querido por la afición cuando estás en un restaurante o en un centro comercial, creo que es una etapa que me había tocado vivir muy fugazmente en Grecia, pero al final en Nicaragua, sin la barrera del idioma, con muchísima más cercanía cultural, creo que es algo que te llama la atención también y que como no, como jugador también a uno le gusta vivir ese tipo de cosas. Claro, y después de eso, ¿cómo surge otro país ahora? O sea, te vuelves a Europa, pero a un país completamente diferente. Bueno, vuelvo a la Iginiacos primero a Grecia y me pego toda la pretemporada Ah, en vale. Serbia, Bulgaria, Eslovenia, jugamos contra el Hertha de Berlín, contra el Al Ghazal de Qatar y el 27 de agosto les mandan una carta que no pueden inscribir extranjeros ni jugadores de más de 23 años porque no han pagado a tiempo los impuestos el año anterior y con tan buena suerte que el Castrioti de Albania me había visto jugar en pretemporada y entonces cuando sale la noticia del periódico, Pablo Gallego Ristic y creo que era Pablo Gallego Ristic y otro Peric, creo que era,
un serbio, no pueden ser inscritos por la norma de la sanción económica. Entonces es ahí donde surge la oportunidad de ir a Albania. Me llama el Apollon Pontou, que era un equipo de segunda división de Grecia, pero digo, no quiero saber nada de Grecia, porque las 2 veces que estaba en Grecia he tenido problemas. Entonces me llaman Ujú. de Albania, se vienen a reunir a Salónica conmigo y con un directivo de la Igniakos, que digamos que es el que estaba llevando la operación, porque al final era el jugador más destacado de ese club, y el directivo también sabía que podía hacer un poco de caja o de negocio conmigo. Se vienen a reunir conmigo a Salónica, vemos que todo está bien y al día siguiente me voy con el directivo, su chofer y yo detrás ahí en el coche. Nos vamos en coche de Salónica a Albania, ya últimos días de mercado, para firmar con el Castrioti ahí en la Superliga de Albania. Y allí estás un año. No, en Albania estoy nada, en Albania es donde menos he estado, creo que estuve 2 meses y medio. 2 meses y medio. ¿Y eso? ¿Solo 2 meses? Bueno, pues porque la cosa empieza muy bien, meto gol en el debut de Copa, además soy el primer español en meter en competición oficial de la historia ahí en Albania, pero rápidamente veo que el club no, a nivel deportivo no era lo que estaba buscando, a nivel económico no estaba pagando. Le pregunté a compañeros que tenía, que luego han tenido muy buena carrera. Por ejemplo, ahí coincidí con Julian Seji, que es uno de los jugadores más titular Sí. indiscutible de Albania. Mira luego qué carrera ha tenido. Coincidí con Roger Junior, que ha jugado en Arabia, ha jugado partidos de Champions con el club, que pagó traspaso por él. O sea, esto siempre se lo cuento a la gente como anécdota, que incluso en los clubes más complicados y con los contextos más duros hay muchísimo talento, hay jugadores que luego logran hacer unas carreras admirables, y eso lo digo porque a veces en España tenemos el morro muy fino y parece que si no vamos a un sitio donde está todo perfecto no somos capaces de sacar nuestro potencial, y les pondría el ejemplo de Albania, ¿no? Que cuántos jugadores de un ambiente y un contexto difícil han salido al fútbol profesional, han ganado mucho dinero y siguen haciendo una carrera admirable. Bueno, el caso que les pregunté a mis compañeros y no habían cobrado todavía ni el mes de julio. Yo al final llegó el 1 de septiembre, empiezo a ver Buah. que ahí económicamente la situación es muy difícil, que a nivel deportivo es muy inestable, y lo único bueno que tenía, que vivía en un hotel de 5 estrellas que era del presidente y que la verdad Vale. desayunaba, comía y cenaba muy bien, pero que a nivel deportivo y económico era algo inviable. Entonces, cuando recibo la primera oferta, que recibo la primera oferta del Hibernians de Malta, digo, bueno, no tengo necesidad de seguir pasando por esto, finales de noviembre me voy para España y ahora cuando se abra el mercado tomo una decisión. Y ya cómo te sale, o sea, te acabas volviendo a España y al final te quedas aquí. O sea, cómo te surge también después de tanto, porque quieras que no, ya has pasado por varios países, varios equipos diferentes y por primeras divisiones. Bueno, pues me llama el Hibernians de Malta, me llama el Gigroy Suwałki a través de Daniel Sobis, que entonces estaba en la segunda división de Polonia, la que está debajo de esta clase. Pero también Dani Aso me plantea un proyecto bueno en el Teruel, quieren intentar salvar al equipo, fichan a jugadorazos, Diego Peláez, a Vicoro, viene Juan Sebastián Peñaloza, Donal, ahí, la verdad que se hacen muy buenos fichajes y a mí me viene genial porque puedo vivir en Huesca, que también me hacía ilusión, la oferta económica es bastante interesante para lo que yo había ganado en segunda B, y es la posibilidad de estar unos meses en casa. Entonces, a última hora me iba a ir a Livernias, Wills igual que digo que no, porque aunque la segunda división de Polonia está genial, digo, ahora un mes de pretemporada y con ese frío, no empezar la liga hasta mediados de febrero, como que daba un poco de pereza. Y lo de Ibernia sí que me gustaba muchísimo, pero me cogió en un momento, además, Dani Aso, que era un entrenador que me conocía de toda la vida prácticamente, de jugar en Huesca, de jugar en Zaragoza, y con el que me habían hablado muy bien y me gusta y me hacía mucha ilusión trabajar con él. Así que no lo pensé y bueno, cogí esa oportunidad con la idea de estar lo mismo 6 meses y volver a salir, ¿no? Pero poder estar 6 meses en casa y frenar un poco este ritmo que teníamos de cambios y de giros inesperados. Y después de 6 meses otra vez en España, ¿no te pica el gusanillo de hostia? Prefiero quedarme aquí, intentarlo, oye, a ver hasta dónde llego, o tenías decidido 100% de esto es temporada que me voy. No, lo tenía 100% y de hecho quería volver a Nicaragua. Tenía entre ceja y ceja eso, que quería volver a Nicaragua porque al final en mis redes sociales, sobre todo Facebook, seguía sintiendo mucho cariño, muchos comentarios de la gente, y eso a mí me hacía también tener ganas de poder regresar y darle unos buenos años de fútbol. Y ahí ya si te quedas o sea, varias temporadas en Nicaragua del tirón, ¿no? Sí, es cuando me quedo 2 años, porque es cuando ya me nacionalizo. Y antes de eso te comento que me llama el NK Bravo de Primera División de Eslovenia, después de mi vuelta a Segunda B, Vale. y yo digo que no porque me quiero ir al Managua. Yo tenía firmado con el Real Estelí, pero no pueden liberar
fichas de extranjeros y entonces al final, bueno, sé que el Real Estelí no apoya un extranjero, pero nosotros te queremos para que seas parte de la primera Champions de CONCACAF que va a jugar el club en su historia, tal. Y la verdad que no lo pensé, ¿no? Mucha gente no entendió porque les sabían que tenía la posibilidad de ir a jugar a Primera División de Eslovenia, que eligiera jugar, volver a Nicaragua. Pero bueno, yo creo que son decisiones y que a veces también hay que dejarse guiar por el corazón. Y así lo hice y me fui a jugar a Managua. ¿Y cómo fue la CONCACAF? Tu primer torneo internacional, realmente. Claro, mi primer torneo internacional, meto el primer gol de la historia contra el Managua, un 1-1 que marcó contra el Motagua. Estamos a punto de eliminar al Motagua por un gol, que al final en ese momento era impensable, porque el Motagua era un club y lo sigue siendo, con muchísimo más recursos, afición y nivel futbolístico, pero la verdad que nadie esperaba nada de nosotros. Y estuvimos nada, un gol de hacer la machada ahí en Honduras, además en la vuelta. Fue una experiencia muy bonita y el equipo estuvo dando un muy buen nivel durante ese tiempo. Y el tema de nacionalizarte, ¿cómo surge? Porque tú no tienes familia realmente de allí ni nada, ¿no? O sea, eso es por el tiempo jugado allí. Sí, al final estuve jugando varios años seguidos y un seleccionador argentino que se llama Juan Vita, que la verdad que era muy proactivo en el sentido de que siempre venía a apoyar y a intentar detectar el talento en la liga local, y sabía que yo tenía la posibilidad de ser nicaragüense. Además, yo cuando me enteré de que podía surgir la posibilidad, tuve muchas ofertas, tanto del fútbol centroamericano, de gigantes del fútbol centroamericano, como del fútbol sudamericano. Y llegó un momento que el presidente del Managua, Denis Salinas, como te reitero, al que le tengo mucho agradecimiento y mucho cariño, me dice: si tú te quedas con nosotros, existe la posibilidad de que el pasaporte te llegue a salir. Es el compromiso que yo puedo hacer, que aparte de mejorarte las condiciones, voy a pelear para que pueda salir tu pasaporte. Y así fue, Denis cumplió su palabra. Si es verdad que yo rechacé contratos muy potentes, que luego no he vuelto a tener nunca por cumplir ese sueño, pero no me arrepiento para nada y disfruté la experiencia a tope, la verdad. ¿Y cuántos partidos acabas jugando con Nicaragua, con la selección? 2, porque un mes antes de salirme el pasaporte me rompo parcialmente el tobillo, no había tenido nunca lesiones. Voy convocado al proceso mundialista de Qatar, pero infiltrado, digamos, me llama Juan Vita y me dice: estuve una semana yendo a la ciudad deportiva de la selección con un fisio, con un preparador físico, por si me necesitaban 20 minutos de cambio, pues poder entrar de revulsivo. Al final ganamos ese partido, creo que fue 7-0, o sea, no hubo ninguna complicación, y estaba convocado para el último partido contra Haití, que era el definitivo, y en la final, jugando infiltrado todo prácticamente un semestre, al minuto 50 contra Dirian Gente tengo que pedir el cambio y prácticamente eso me deja fuera del club, me deja fuera del equipo durante unos meses, y ya es donde tomo la decisión de venirme a recuperar a España y no renuevo. Y al final con la selección acabo jugando contra Belice, que debuto y meto gol. Hay cambio de seleccionador justamente en mi primer partido en la selección, hay cambio de seleccionador, y luego juego eh, contra Qatar en España, también, que fue mi último partido porque ya después la norma de nacionalizados cambió, necesitas 5 años si no tienes raíces de sangre para representar a tu selección, y yo obviamente solo había hecho 2 seguidos, o sea que eso me descarta tanto a mí como a otros nacionalizados automáticamente para poder volver a la selección. Pero como te digo, fue muy fue una etapa muy bonita, creo que fue algo que me dio ese doping mental de decir: tengo que hacerlo muy bien porque quiero que se me dé la oportunidad de poder jugar en la selección. Y al final, lo que te digo, fue 2 veces mejor jugador de la liga, una vez mejor jugador de la Copa, campeón de Copa, llegamos a un montón de finales, hubo torneos donde hice bastantes goles, y creo que ese objetivo que tenía en mente me hizo sacar un nivel muy por encima de mis posibilidades, ¿no? A veces la ilusión es esa llama que alimenta también este tipo de cosas también en tu carrera, no solo en la vida, sino que en el fútbol tener estos pequeños objetivos también te dan ese plus muchas veces. Y eso te iba a decir, ¿no? Porque seguramente son tus mejores años de tu carrera, con más de 15 goles en cada una, acabas ganando títulos y demás. Juegas también con la selección. Después de todo eso, ¿qué tipo de ofertas te llegan? Porque imagino, es verdad que dice que de Centroamérica, entre medias, te quemaría el móvil, pero una vez que decides salir, ¿cómo está el tema? Pues me llama Cancún FC para la Liga de Ascenso en México, me llaman buenos clubes en Centroamérica. El problema es que yo estoy lesionado. Yo estoy desde mayo, prácticamente el tobillo parcialmente roto, lo he intentado forzar, pero está fatal. He tenido 2 infiltraciones con corticoides.
Además, mucha infiltración, mucha inflamación en el cuerpo, mucho dolor. No me sentía bien y me voy con el doctor Fernando Sarasa, al que le tengo una admiración enorme en Huesca, a recuperarme prácticamente 3 meses y medio, sin fecha y sin presión. Digo, algo me saldrá, algo me saldrá. Y o sea, algo me saldrá cuando yo esté listo. Ahora lo que quiero es recuperarme y cuando yo esté dado de alta empezar a hablar con los clubs, porque al final los clubs no te querían fichar lesionado, esa es la realidad. Encima con una lesión de tobillo que no sabes qué tienes ahí, has estado jugando irresponsablemente y cuando ya me recupero me sale a través de Roberto Aguirre, al que le tengo mucho cariño también, me sale la posibilidad de jugar el Zemplén Michalovce en Eslovaquia. Y sí es verdad que es uno de los retos donde menos he jugado, menos protagonismo he tenido. Estoy trabajando con mi preparador físico, con Rubén Bergua, mucho tiempo en verano, pero sí es verdad que al final vengo de una inactividad, de prácticamente de febrero a mayo no estar entrenando, solo estar jugando, infiltrarme para jugar, a veces 50 minutos, a veces 30. Entonces físicamente llego en un ritmo muy inferior al resto y me cuesta mucho acoplarme. Luego durante la temporada sí que voy teniendo participación durante ese semestre en algunos partidos y ya me voy sintiendo mucho mejor. De hecho, cuando me voy del equipo en diciembre, que ya tenía la decisión tomada, estoy en el momento que mejor, que me lo dijo hasta el entrenador, dice ahora realmente estamos viendo la versión que nosotros esperábamos de ti. Y en ese momento, pues es verdad que uno egoístamente quiere coger un reto de esa magnitud, pero físicamente no. Había tenido el tema este de la lesión, no había estado nunca tantos meses parado, porque yo soy un jugador en el que confía mucho en el entrenamiento, en estar bien preparado y que dependo mucho de mi forma física. Y pues bueno, por circunstancias de la vida no pude demostrar en Eslovaquia mi potencial, ¿no? ¿Y cómo surge ya? Porque si tenías decidido antes de diciembre que estás, ¿cuánto? ¿3, 4 meses en Eslovaquia? No, estoy de ¿Cómo? agosto a diciembre. Además, por el medio me llaman al Rams de Segunda División de Emiratos Árabes, el coach Yassin, y llego a hablar con el presidente, pero el presidente dice que no, que él confía en mí, que sabe que ahora vengo de una lesión, eso el presidente, pero que confía en mí, que prefiere que me quede en el club. Y bueno, la verdad que me quedé en el club. Esto fue a las 3 semanas de llegar a Eslovaquia, obviamente era muy buena económicamente en Emiratos, intenté salir. Y nada, y el presidente siempre se portó muy bien conmigo, los entrenadores también me dejaron un mensaje muy bonito cuando se fueron, me dijeron que a pesar de que no había partido en igualdad de condiciones con mis compañeros por la situación de la lesión, porque además, bueno, se añade otra cosa, que a mí me ofrece el contrato de un director deportivo un jueves y el martes lo echan, entonces yo llego ya sin el respaldo del director deportivo, que eso me complica un poco las cosas también. Dice, tú no has tenido las oportunidades quizá que merecías en un momento dado, porque luego has alcanzado un buen nivel, sin embargo no has dejado de transmitir buena energía y de entrenar todos los días a tope con el equipo. Dice, eso al final es lo que me queda, porque si a mí algún día me preguntan por ti, voy a decir que eres un profesional muy grande y que tienes ganas de hacer las cosas bien. Y bueno, eso, aunque a veces había tenido, obviamente, pensamientos no muy agradables hacia mi cuerpo técnico, pues bueno, me hizo ver que ellos también habían visto lo que mis compañeros veían, ¿no? Porque tenía otros compañeros españoles que decían, no entendemos cómo puedes manejar esta situación y cómo ellos pueden tratarte así, ¿no? Al final con el jugador que eres, con el nivel que vas mostrando en los entrenamientos. Pero bueno, me quedo que al final no fue en balde, ¿no? De una manera u otra ellos también vieron lo que yo estaba haciendo y creo que ese mensaje fue el premio para el semestre, ¿no? Un semestre donde jugué 3 partidos. Sí, es verdad que fueron 3 de titular, pero no tuve una participación muy asidua. Hombre, también una situación dura, ¿no? Porque si venías de jugarlo todo en Nicaragua y de ser, hombre, no sé si jugador estrella, pero posiblemente también verte a jugar 3 partidos, hombre, mentalmente tiene que ser difícil. Sí, mentalmente es duro y sobre todo porque, como te digo, siendo realista, los primeros meses yo sabía que estaba lejos de mi nivel porque vienes pues, con una inflamación espectacular por la infiltración, porque no estás bien físicamente, porque el tobillo te sigue molestando. Al final yo sabía eso. El tema que yo esperaba que en el momento, pues agosto, pues el momento que ya estás en septiembre, octubre, que ya estás cogiendo un buen pico de forma, que ellos decidieran apostar por mí y no fue así. Ellos prácticamente no me tuvieron en cuenta y bueno, me lo tomé con filosofía y me sirvió también para entrenar por mi cuenta y para poder ayudar a los chavales más jóvenes, darles consejos, ya no de palabras, sino que vieran
que yo, a pesar de estar en una situación muy complicada, seguía entrenando como el que más y que no bajaba los brazos. Creo que ese es el mejor mensaje que le podía dejar a los chicos jóvenes que a veces no juegan un día y se ponen tristes o quieren irse del club. Y bueno, yo creo que ahí les dio una lección. Y después de todo eso, ¿cómo das tu siguiente paso? Porque he visto cómo te había salido también tu época anterior allí. ¿Por qué acabas otra vez en Grecia en este caso? Pues porque me llama Pasirodotos, me llama Pierikos y el entrenador de Pierikos me conocía de mi etapa en Primera División. Llego, genial, la verdad que muy bien el primer partido contra Alberia, llevando unos días de entrenamiento, juego 40 minutos y lo echan. La primera semana perdemos contra Alberia, juego 40 minutos, que además entré ya con el resultado, que era que era 3-1, juego bastante bien y tenía muy buena relación con él. De hecho, iba a jugar los siguientes partidos y lo echan. Llega un nuevo entrenador que se llama Basacas, uno de los peores entrenadores que he tenido en mi carrera, y juego titular contra el Olympiacos B y contra el Panserraikos. Y la verdad que bien. Bueno, dentro de la cosa, sigue apostando por mí, habla conmigo, yo hablaba un poco de griego, creo que eso también le inspira confianza. Empezamos a hablar en griego, cómo te sientes, estás contento, quiero apostar por ti, sé que eres un gran jugador, tal. Bueno, el problema empieza a surgir cuando me llama a la selección. Él no quiere darme permiso para ir a la selección y al final él no puede prohibirme a ir a la selección porque es una decisión de la FIFA, ¿no? Una decisión de la FIFA, no, digamos que es un derecho que tengo yo y que la FIFA ampara. Y bueno, ahí es donde empieza a tener un poquillo más de roces con Basacas. Voy a la selección, meto el famoso gol ese contra Belice que te cuento y vuelvo con el equipo y ya nuestra relación se empieza a enfriar mucho y la verdad que me voy también con un mal sabor de boca por eso, ¿no? Porque al final él me dice, tú no me has querido ayudar, sabes que estamos en una situación delicada y te vas a jugar un amistoso con tu selección, eres un irresponsable. Ahí se calentó un poco la situación, pero bueno, acabamos la temporada y lo enganché con Islandia, segunda división. ¿Por qué? Porque ahí cambian el seleccionador, como te he contado, en junio hay Liga de Naciones y digo, si quiero que me tenga en cuenta la Superliga Griega 2 acababa en abril, digo, tengo que estar activo. Me llama un representante, digo, lo que sea, primera o segunda división de Islandia que me permita jugar este tiempo de verano. Me llega la oferta del Trotur Bogum y nada, me voy allá a jugar unos meses prácticamente para tener actividad. Al final el nuevo seleccionador me acaba no llamando a la primera convocatoria y en cuanto veo que no me llama la primera convocatoria y que entramos en julio, pues aplico la cláusula de mi contrato y vuelvo al Real Estelí. Vuelvo a Nicaragua, pero esta vez mi segunda etapa en el Real Estelí, porque la anterior la había hecho en el Managua. Es que claro, para centrarnos un poco, entre comillas, ¿qué edad tenías tú, más o menos? Ya cuando hago la vuelta al Real Estelí, yo creo que ya eran 27 o 28 años, puede ser. Claro, es que tienes solo 27, 28 años y has vivido en no sé cuántos países, no sé cuántos equipos, no sé qué es lo más difícil de ser ese trotamundo, porque claro, al final cuentas con eso, ¿no? De que tú llegas a un país nuevo, pueden echar al director deportivo, al entrenador, acabas de hacer la mudanza, no sé cómo se vive eso, porque al final hay mucho movimiento. A ver, yo creo que es muy bonito. Lo que tiene de malo lo tiene de bueno. O sea, antídoto y veneno. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que no tienes estabilidad. Entonces eso es lo malo. Lo bueno, que puedes ser dueño de tu carrera muchas veces y tomar decisiones que te apetezcan o muchas veces ser capaz de rechazar un contrato de 2 o 3 años porque te apetece seguir viviendo experiencias. Que eso lo he hecho yo. He rechazado contratos largos porque me apetecía vivir la experiencia y probar en X país. Entonces al final lo malo es lo mismo que lo bueno. Lo malo que es una locura porque no tienes estabilidad y estás de mudanza cada X tiempo, pero lo bueno que también puedes escuchar al cuerpo. Como te digo, te decía antes, muchas operaciones se han hecho con ayuda excepcional de muchos agentes, pero muchas otras también se han hecho por mi cuenta y las he disfrutado igual y ser capaz de poder ser dueño de tu propio destino creo que es algo muy bonito. Obviamente te penaliza muchas veces no dar continuidad a los proyectos, no jugar ese segundo año en el club que tendrías que jugar, pero bueno, creo que hay que tomarse la carrera también como una aventura y más en mi situación y siempre que pueda tener posibilidades y contratos significa que algo estoy haciendo bien y me gusta siempre todo, valorarlo todo en su justa medida y ver si me conviene o no. Bueno, que al final es otra forma de verlo, ¿no? Porque aquí en España es verdad que ya se ha abierto mucho en los últimos años, pero que la gente, o sea, se centra mucho en lo que es el fútbol en España y prefiere a lo mejor tener 12 años de carrera en segunda B que hacer, pues no sé, todas esas vueltas por Europa, por el mundo, lo que sea. Y oye, así por lo menos estás viviendo todas las experiencias posibles. Sí, no, yo la verdad que no lo comparo jamás. Jugar en segunda B, otra cosa es que me digas que estás jugando siempre en segundas B como el Tenerife o equipos muy grandes, pero creo que a nivel
de experiencias, sobre todo, más allá de lo futbolístico, no tiene comparación poder jugar en primera división que estar toda tu carrera en segunda B. Obviamente sí, la segunda es una categoría muy buena si la utilizas para luego saltar a algo más o vivir ascensos, estamos hablando de otra cosa, pero creo que si no es el caso, las experiencias en el extranjero, como te digo, muchas veces digo que es como vivir realidades paralelas, ¿no? Ir a otro país y que te, no sé, que te admiren por la calle, que te saluden, o verte en un cartel de publicidad cuando vas yendo a entrenar en coche, o sentir ese aliento y ese calor de la gente por redes sociales cuando has tenido un mal partido o has tenido un buen partido. Yo creo que esas experiencias que aquí en España son muy difíciles de vivir y al final en Nicaragua pasas a ser uno de los jugadores más famosos, más importantes y creo que eso es una experiencia que me dio Nicaragua y que no lo voy a olvidar nunca. ¿Y cómo es esa otra etapa ya de nuevo en Nicaragua? Porque también ganas títulos, ¿no? Si demás me parece, si no en esa etapa. La verdad que muy buena porque había ganado el primer título de Copa con el Managua y había perdido la final hace ya unos años, varios años. Había jugado, creo que eran 4 años que había pasado de primera etapa en el Estelí, 4 o 5. Y siempre me acuerdo que prometí, le prometí a la afición que volvería y sería campeón. Y bueno, así fue, fui uno de los jugadores más destacados ese semestre del equipo. La verdad que fue uno de los jugadores importantes. Metí 7 goles en un semestre. Quedamos campeones en penaltis. Además, tiré el primer penalti de la tanda. Le hicimos campeones en casa. Dimos la vuelta con la caravana por toda la ciudad. La verdad que fue una pasada. Y, y nada, y me acuerdo que ahí celebrando el título estaban ahí los de la barra Kamikaze, y le dije, y me decían, nos acordamos que dijiste que volverías y nos harías campeón, que llevaban, creo que eran 3 años sin ser campeones de Real Estelí, que para ellos era bastante raro, y bueno, me hizo mucha ilusión poder cerrar esa etapa y cerrar ese círculo y quedarme tranquilo por haber conseguido el título. Y a nivel económico, para que nos podamos hacer un poco una idea, ¿a qué se puede asemejar un sueldo de Nicaragua en España? Quizás de un segunda división, un segunda B alto. Sí, yo creo que por ahí. Depende tu situación, pero si eres uno de los jugadores más destacados del país o del club en este caso, puede ser como un segunda división en neto y si no en la generalidad, pues puede ser como un primera ref potente. No el mínimo, pero sí un primera ref pues, que te pague. Claro, todo está hablando que lo que te ofrecen en estos países es en neto y en España es en bruto, ¿no? Claro. Al final, pues eso, Y cobras neto, tienes boletos a tu país cada 6 meses, tienes la casa, tienes la comida o un pago por comida, tienes premios por ser campeón, que muchas veces es una mensualidad más, tienes premios por ganar X partidos, por goles, tienes premios por ganar cada partido internacional, por dar una asistencia en la Champions, tienes premio por meter gol, digamos que al final son muchos suplementos que van haciendo que obviamente te merezca la pena. y una vez que cierras ese círculo, que vas ya quizás a la, no sé, a la división que más me sorprende, ¿no? De tu carrera, ¿cómo surge lo siguiente? Ah, bueno, había jugado Diego Peláez en el Resuces Capital y también lo había hecho conmigo en el Managua anteriormente. Y Joan Esteba, pues también me conocía un poco de mi antigua época en Segunda B, porque él fue entrenador del Castellón, creo que fue entrenador del Europa, de algún equipo más, ahora no me acuerdo, un equipo muy famoso que estuvo, que hizo historia en las Baleares, bueno, no recuerdo. El caso que había tenido carrera en España y me conocía y me llama y me dice, mira, quiero reforzar el equipo, quiero que esta segunda vuelta intentemos mejorar los resultados porque sé que tengo un muy buen equipo, pero quizá los jugadores locales me están lastrando un poco y necesito subir el nivel con unos extranjeros. Y nada, ahí hablé con el Real Estelí, hice un mensaje de despedida en la afición, a la afición, ahí en la tienda oficial del Estelí, me lo pidió el presidente y yo dije, por supuesto, que sepan que tienes una oferta mejor y que nosotros te ponemos facilidades porque al final la afición te quiere, tampoco queremos que parezca que te hemos dejado ir o que te hemos echado. Entonces fui a Managua, a la tienda oficial del Estelí, hice ese vídeo de despedida y me comprometí con el Resources Capital de la Premier League de Hong Kong. ¿Eso es la primera división o segunda de allí? No, la primera división de Hong Kong, la máxima categoría. ¿Y co- cómo es el fútbol en Hong Kong? Porque yo creo que es bastante desconocido aquí, sobre todo. No, muy bien, la verdad que bien, físicamente y técnicamente muy bien. Al final lo que decimos, ¿no? Como en muchos tipos de fútbol, igual las lagunas más grandes que ellos tenían era a nivel táctico o que eran muy cuadriculados. Le decías al portero que no pegara un pelotazo y prefería casi que le metieran gol a desobedecer la orden de su técnico, ¿no? Prácticamente como robots, pero también creo que
salir a todos estos países y jugar en todas estas primeras divisiones, como lo que te comentaba antes con Albania, te hace darte cuenta que en todos los rincones del mundo realmente hay talento. Y hay jugadores que si hubieran tenido la fortuna de nacer en España, pues igual algunos no, pero muchos otros estarían jugando en categorías altas, porque a nivel condicional te encuentras jugadores que son una maravilla. Obviamente, en España, aparte del nivel y de la cantidad, tenemos ese roce, esa competitividad que hace que el jugador tenga mucha ambición y muchas ganas de superarse y de crecer. Pero no olvidemos que hasta en el país más remoto que te puedas imaginar hay jugadores con una calidad excelente, ¿no? Que muchas veces piensas, no, como yo vengo de España, de X equipo que es categoría, voy a jugar con la gorra. Pues bueno, ve y juega, ¿no? Que es, muchas veces infravaloramos mucho el fútbol de fuera. ¿Y cuánto tiempo estás allí en Hong Kong? 6 meses, ahí sí que quería quedarme más tiempo y tenía la renovación apalabrada, pero Joan Esteve a última hora con nuestra renovación apalabrada, por lo menos la mía, eh, no llega a un acuerdo con el club, no se ponen de acuerdo y decide salir. El club apuesta por un entrenador surcoreano y todos los extranjeros cambiamos. Tena se va a jugar a otro equipo de Hong Kong, Canal, que había jugado en el Español en primera división, se retira. Ricky Sendra, que era el otro extranjero, vuelve a jugar a Filipinas. Jaguar, que jugó en el Extremadura, también se va a otro equipo de Hong Kong. Felipe Sá se va a un equipo de segunda división de Emiratos Árabes. Es decir, nos dejan sin ninguna posibilidad de renovar a los extranjeros porque hay nuevo técnico. Y yo me quedo un mes en España entrenando, y en julio me surge la oportunidad de volver al fútbol centroamericano, al Platense, que era un club del Salvador, además de la mano de Juan Cortés, que es un técnico español que ahora está en Bolivia, en el Real Tomayapo, en primera división, que me había llamado muchas veces para jugar en Alianza, en FAS, en Isidro Metapán, y tenía muchísimas ganas de trabajar con él. Y la verdad que no me lo pensé. Cogí la maleta y nos fuimos para El Salvador a vivir una nueva experiencia. Una vez más la maleta. ¿Y cómo te fue allí en El Salvador, a ti en lo personal? Bueno, la verdad que bastante bien, sobre todo mientras estuvo Juan Cortés. Cuando ya llegó el nuevo entrenador, digamos que no me sentí tan a gusto y tan cómodo en el día a día del equipo, pero bien. De hecho, después de Platense, hago un muy buen partido contra el Águila, porque claro, yo había estado jugando ahí la Champions de Centroamérica. De hecho, nosotros con el Managua Claro. eliminamos por primera vez en la Champions al FAS del Salvador, que es el equipo más grande, y hasta ese momento ningún equipo nicaragüense había eliminado en eliminatoria directa a un club del Salvador. Ahora ha pasado ya muchísimas veces, ¿no? Pero en ese momento, en 2021, nosotros rompimos esa barrera psicológica, ¿no? Ahora los equipos de Nicaragua, prácticamente los grandes, pueden ganar, te diría, sin problemas a los equipos grandes del Salvador, ¿no? Aunque, como comento, en El Salvador la diferencia de nivel es esta. Aquí están todos los equipos prácticamente, y Nicaragua es al revés. El equipo más grande está aquí y el más abajo está aquí. Todavía hay demasiada brecha no solo salarialmente, sino en condiciones deportivas y de vida, ¿no? Y bueno, voy ahí al Platense, me sale un buen partido contra el Águila, y que es uno de los grandes de El Salvador. Es una afición increíble. La verdad que cuando ves una final de esos equipos te dan ganas de echarte a llorar de lo bonito que es, ¿no? Y del seguimiento que tienen. Y me llama el Águila después de jugar contra ellos, porque me marcaba Larín, que es un jugador muy famoso que tienen ellos, que ha jugado en Guatemala, en México, y de lateral izquierdo, y la verdad que hice un muy buen partido. Me llama en octubre para preguntar mi situación contractual. Salgo en los programas que hay ahí, como El Chiringuito, de que Pablo Gallego, que ha levantado interés de clubs, que ya vino a jugar hace años la CONCACAF con el Managua, tal. Además, yo les meto un gol de Panenka ahí cuando los eliminamos en El Salvador, que llama bastante la atención, eso suele llamar la atención. Y me llama en octubre, después del partido contra ellos, pero claro, el Águila queda campeón, nosotros al final no peleamos el título. Entonces me llega la oportunidad, vuelvo a España, y rápidamente me llama Dani Martínez, que fue compañero mío en el Almudévar, un técnico también al que le tengo mucho cariño, le mando un abrazo desde aquí, y me llama para jugar en segunda ref con el Barbastro. Claro, yo digo, el Águila ha quedado campeón del Salvador y yo no he peleado el título. Me imagino que teniendo solo 4 extranjeros es muy difícil que al final ellos me acaben llamando. Pues el fútbol es así. El 26 de diciembre, cuando yo ya me había comprometido con el Barbastro, de hecho ya estaba entrenando con ellos, me llamó el Águila, Alejandro, el presidente, para preguntarnos, No jodas. ¿cómo está tu situación contractual? Que la verdad que ¿te acuerdas que hablamos en octubre, que me gustaría hacerte una oferta por lo menos? Y dije, mira, lo siento, pero me van a presentar en cualquier momento, porque ya he entrenado un día con ellos, y de hecho, yendo de camino al segundo entrenamiento, ya me presentaron en Instagram. Y bueno, sin más, son cosas que pasan, ¿no? En ese momento fue un error de cálculo. Hay veces que crees que te van a llamar muchos equipos y no te llama nadie, pero también pasa la inversa, que crees que no te van a llamar y te llaman, ¿no? Claro. Pues bueno,
firmé en el Barbastro, me tocó vivir de cerca la experiencia de la Copa del Rey, aunque yo sabía que no iba a jugar. Dani es Sí. lo primero que me dijo, ellos se han clasificado, han eliminado a los juegotipos. Tú, si como mucho, vas a tener la suerte de poder vivirlo desde el banquillo, pero con el Barbastro la verdad que una pasada. Me quedo con la espina clavada que me lesionó en Guecho cuando me hacen un penalti y me pierdo los últimos 7 partidos, que desde lo del tobillo no había tenido ninguna lesión. Me rompo el troquíter en una caída que tengo ahí en el campo del Arenas y el equipo, la verdad que responde increíble. Nos volvemos a meter en Copa del Rey. O sea, para un club como el Barbastro, que al final el año pasado fue play-out, ¿no? Y tenía un equipazo, nosotros volvemos a meternos en Copa del Rey. No sé si quedamos séptimos, octavos, porque al final los filiales corren la clasificación, pero hacemos historia ganando el último partido en Guernica y el Barbastro al año siguiente le vuelve a tocar el Barça, elimina al Español y podemos escribir un pequeño capitulito en la historia que yo creo que para el Barbastro es muy bonito de poder clasificar a Copa del Rey por méritos de tabla, ¿no? Sabes que en segunda red para, para los equipos modestos no es fácil. ¿Y cómo viviste tú, aunque bueno, no pudiste participar por eso, pero cómo veías tú que lo vivía el pueblo, mejor dicho, ¿no? Que al final es un pueblo muy pequeño, que no estaba en el mapa, por así decirlo, y oye, durante un día tienen protagonismo nacional. Sí, de hecho a mí, que yo sabía que no iba a jugar y muchos medios de comunicación pedían entrevistas conmigo, fue en El País, en El Sport, en el... Además me acuerdo en El Sport que publican fichaje internacional de renombre para recibir al Barça, unas cosas así que eran alucinantes. Y sí es verdad que el recibimiento fue espectacular, la ciudad se volcó, de hecho quedamos 2-3, que hubo un tiempo, estuvimos ahí Sí, sí. apurándoles hasta el final y fue gracioso porque íbamos 1-3, metimos el 2-3 en el 80 y algo, y los últimos partidos, los últimos minutos estuvimos colgando balones al área y la verdad que la gente creyó en algún momento que podíamos por lo menos empatarles, así que estuvo bastante curioso. Koundé, Rafinha, De Jong me llamaron muchísimo la atención, Lewandowski, verlos en persona, tenerlos ahí al lado pasando por ahí, y fue una experiencia, la verdad, que chulísima. Y antes de terminar esa etapa, que ya es casi lo más cercano a la actualidad, tú casi, bueno, no sé exactamente en cuántos países y cuántos equipos has estado, ahora si no me lo dices, pero ¿cuál sería para ti el mejor? Bueno, y si me quieres decir el peor, como calidad vida entre lo mejor entre el deporte y la vida. O sea, ¿cuál es el mejor entre esas dos cosas? El mejor entre deporte y vida, yo te diría que Grecia y Nicaragua, lo pongo en mi top 2 sin duda. Hong Kong, top 3 te voy a hacer un top 3 Grecia, Nicaragua y Hong Kong. La verdad que para mí lo mejor, Grecia, por lo que significa el fútbol, que al final creo que es la duodécima mejor primera división de Europa, por cómo se vive, cómo se come, cómo somos tan afines culturalmente, lo mismo que pasa con Nicaragua, que al final tu día a día en un club grande es muy fácil, a nivel de cultura somos muy parecidos y a nivel de idioma no tenemos ningún tipo de barrera, por eso lo pongo también ahí y por lo que significa para mí. Y luego Hong Kong por los valores, la educación que tienen, la calidad de vida que hay en Hong Kong, que al final creo que es una de las ciudades más caras del mundo, pero también una de las que mejor se vive, ¿no? Y me quedaría un poco con esas tres, ¿no? Porque luego hay otros sitios que es verdad que a nivel de fútbol están muy bien, pero a nivel de vida se te complican. Y digamos que esos tres destinos para mí lo tienen prácticamente todo. Bueno, y ahora hablando de dónde estoy en Andorra tampoco se está nada mal. También lo acercaría ahí al top 3. Bueno, y tienes España cerca, que también se agradece en Eso suma cualquier momento. muchísimo. Sí, Bueno, y Huesca más todavía, claro. 3 horitas. Y después del Barbastro, ya ¿cómo te surge tu siguiente paso? Bueno, ¿cómo lo decides, mejor dicho? Me voy a recuperar con el plan de la AFE, del troquíter, porque la verdad que es una lesión con la que juego un partido a un 30 minutos contra el Baracaldo, con el riesgo de que no sabíamos que lo tenía roto, me infiltro, que soy un poco siempre infiltrador, y casi me lo desplazo, que hubiera sido cirugía segura y muchos meses, y gracias a Dios no lo hago. Me va a hacer una radiografía y no juego, y ahí me apunto al plan de la AFE para recuperarme, coincido con grandes compañeros, y Jaime Asent, que es uno de los rehabilitadores que hay ahí y preparador físico en el centro, me ayuda muchísimo en mi recuperación. Llego a la pretemporada con el Real Estelí, recuperándome de la lesión, que eso siempre es complicado. Cuando llegas a un club y no llegas en tu plenitud, siempre es complicado, ¿no? Y más con el buen sabor que yo había dejado ahí. El Real Estelí viene de ser subcampeón centroamericano, algo que era una machada totalmente enorme, y nosotros volvemos a conseguirlo. Volvemos a conseguirlo.
eliminamos en grupos al Saprissa, que al final el Saprissa, pues como puedes ver donde jugó Keylor Navas, ellos tenían a Óscar Duarte, el defensa del Levante, jugadores que han jugado en segunda y primera división de España un montón en la plantilla, como el central Fidel también, que jugó en Alcorcón muchos años. Eliminamos también a otros grandes clubes como el Chenaju de Guatemala. Creo que fue una fase donde eliminamos a todos los campeones centroamericanos, uno por uno. El Olimpia de Honduras, o sea, fue como algo espectacular para lo que era el fútbol de Nicaragua. En cuartos de final eliminamos al Águila, que era el campeón del Salvador. En semifinales eliminamos al Herediano, que era el campeón de Costa Rica. Y en la final nos toca el alajuelense de Joel Campbell, Celso Borges, Yago Falqué, Toril, que venía directamente del Córdoba al alajuelense. O sea, te estoy hablando ya de un nivel increíble, no solo deportivo, sino a nivel salarial, porque si estábamos hablando que los salarios del Estelí podían ser un segunda a primera red, pues es que los del Alajuelense pueden ser de un primera división de España tranquilamente, ¿no? Y nada, estuvimos a punto de plantarles cara. Bueno, de hecho les plantamos cara, empatamos en casa, el VAR muy polémico no revisa un penalti clarísimo que no pita en el minuto 92 y ahí perdemos 2-1 y por un gol no podemos ser campeones, ¿no? Digamos que ahí vivo uno de los episodios más tristes porque a pesar de habernos quedado a un gol, que prácticamente no es mucho, ¿no? Pudimos haberlo hecho, pero sí es verdad que en la ida tengo una ocasión muy clara, que la verdad que me persigue, un balón largo que le hago un sombrero al central, quiero meter el gol y intento picarla y se me va por arriba, y esa jugada, pues al final, siendo el minuto 90 y habiendo hecho una buena jugada individual, me la siguen recordando mucho, la verdad, ese fallo, ¿no? Digamos que en Real Estelí siempre se han acordado de todo lo bueno que he hecho, pues en la anterior etapa me acuerdo un clásico con 2 jugadores menos, 9 contra 11 y meto gol en el 93 y ganamos el Clásico Nacional con un gol, con 2 menos, que eso también fue uno de los momentos épicos que viví con el Real Estelí, pero en este momento me tocó vivir la otra cara de la moneda, ¿no? Porque al final ellos saben que yo en momentos clave rara vez no he respondido y en ese momento pues me tocó tirarla por encima, me tocó fallar y sí es verdad que digamos que es el fallo que más me ha perseguido en mi carrera y me sigue persiguiendo, pero bueno, son momentos, hay que limpiar la mente y volver a trabajar porque el fútbol no tiene pausa y hay que seguir para adelante, ¿no? ¿Cuántos años estás al final en total en Nicaragua? En Nicaragua he hecho 4 en total, con muchísimas fases interrumpidas, pero 4 años. No, porque luego allí, o sea, después del Real Estelí, te quedas un poco más, ¿no? Antes de volver, en Nicaragua. Sí, estoy ahí en el Real Estelí y al final vuelvo al Managua. Vuelvo en enero al Managua porque digo, bueno, perdimos la final de Liga y de Copa Centroamericana, o sea, perdimos 2 finales. A nivel de mental, lo que te digo, el error en la final, la verdad que me pesó el error en la final. Además, mi novia es de Estelí, eh, mm, mi novia es esteliana, que la conocí en una de mis etapas, en Estelí, Dayana, y en Estelí siempre había sido un jugador infinitamente querido, súper admirado, y dije, no quiero perder eso. Ahora que quizá he tenido este fallo y que la gente está un poco más encima conmigo, no quiero que la gente pierda el buen recuerdo que he tenido y quizá fue un poco cobarde por mi parte, ¿no? Porque podría haber seguir insistiendo en dar la vuelta a la situación, pero en ese momento no me sentí con fuerza y dije, bueno, creo que es el momento de volver al Managua, que también me ayudó Denis Salinas, al que le tengo una admiración enorme, a nacionalizarme y le di 2 años muy, muy importantes y muy históricos y creo que es el momento, ¿no? Habíamos ganado el último título con el Managua en 2019 conmigo en el equipo, habíamos llegado a la última final en 2021 conmigo en el equipo, el Managua no volvía a llegar a finales y dije, ¿por qué no? Qué bonito reto que poder llegar a volver a mi casa y lograr ser campeón, y así fue. Eh, Fuimos campeones en casa del Real Estelí. Me tocó coincidir además con Alejandro Blasco, que es un preparador físico espectacular, que ha trabajado con Al Hilal, Boca Juniors, la selección de Argentina, y creo que se me hizo elevar un poquito el nivel, Bueno, incluso más físicamente, y llevar mi preparación a un nivel más grande. Fuimos campeones en Estelí, como te digo, con el Managua para cerrar ese círculo. 4 años, creo que fueron 8 torneos cortos, me tocó jugar 7 finales de Liga y 2 de Copa, o sea, no hubo ujú. ningún semestre que mi club no llegara a la final, que creo que eso sea en el país que sea es algo complicadísimo, es incluso algo ya a nivel de amuleto, de cábala espectacular. Y bueno, hice el resumen, creo que 2 veces mejor jugador de la Liga, una vez mejor jugador de la Copa, campeón de Copa una vez,
2 veces campeón de liga. Es verdad que también perdí muchas finales, pero bueno, creo que eso es parte del fútbol. Perdí una final centroamericana, creo que perdí 4 finales de liga, creo que perdí una de copa, ¿no? Que siempre hablamos de lo que ganas y la gente no suele hablar de lo que pierde, que también es mucho lo que perdemos. Normalmente siempre suele ser más lo que perdemos que lo que ganamos, porque la gente cree que es fácil, ¿no? Cuando te ven llegar, que constantemente tienes la fortuna o como lo quieras llamar, de llegar a finales, creen que llegar a finales es fácil y realmente no lo es. Y bueno, me quedo con ese sabor, ¿no? De haber tenido una etapa muy buena en Nicaragua, de haber podido cumplir mi sueño, que es al final, creo que es el sueño de todo niño, de una manera u otra poder levantar títulos, vivir estas experiencias internacionales. Y bueno, sé que en algún momento de mi carrera voy a volver a Nicaragua, me imagino que más tarde más temprano que tarde, perdón, porque al final los años van pasando y uno siempre quiere ir a un país y dejar un buen recuerdo futbolístico, pero de momento, mirando atrás, me quedo con muy buenas sensaciones de lo que pude conseguir ahí. Hombre, es que ya quisiera cualquier niño jugando, no sé, desde pequeño en el patio del colegio, jugar una final, joder, jugar 7, suerte no puede ser. O sea, puede ser hasta récord, incluso. Sí, no, siempre digo, y la final de Alajuelense, me acuerdo que la que perdimos contra Borges, Campbell, toda esta gente, 28.000 personas había en el campo del Alajuelense, 2.000 que habían viajado de Estelí, cuando jugamos contra el Herediano y los eliminamos en semifinal, 1.500 personas viajando de Nicaragua para apoyarnos en una semifinal de Conca Champions. Al final, lo que te digo, es una locura, ¿no? Muchas veces es una realidad paralela por mucho que te visiten a veces amigos y tal, estás tan lejos que tu familia, tus amigos realmente no pueden valorar la magnitud de lo que es vivir todo ese tipo de experiencias, de lo que muchas veces ser un jugador tan respetado y reconocido en X lugares. Pero bueno, uno se queda con la conciencia tranquila de que disfruta mucho de este deporte, de que intento seguir honrándolo a mi manera, ¿no? Entrenando, cuidándome, haciendo las cosas de la mejor manera y manteniendo la pasión y la ilusión siempre. Y bueno, hasta donde me lleve el fútbol, pero me puedo quedar tranquilo de que he hecho lo que he querido y me lo he disfrutado muchísimo. Bueno, y ya llegamos a tu última etapa, bueno, tu etapa actual. ¿Qué tal allí en Andorra? La verdad que bien, estoy aquí con la Peña Encarnada, Javi García, un buen técnico, tengo grandes compañeros como Rubén Garcés, con el que coincidí en el primer equipo del Huesca en segunda y en segunda B, Diego Hernández, que jugó en Chivas Guadalajara, Hugo Llorente, que viene del Boavista de Portugal. Le hemos formado un grupo de jugadores con ganas, con ambición de hacer las cosas bien, y aunque es un equipo nuevo, porque prácticamente somos 15, 16 jugadores nuevos, con ganas de hacerlo bien, de seguir mejorando y de seguir creciendo. Ya te digo, por la mañana sigo teniendo la ilusión de levantarme y tener muchísimas ganas de ir a entrenar y jugar a fútbol. Y creo que mientras eso siga yendo así, me siga sintiendo físicamente tan bien como me siento, aunque obviamente con el tiempo van apareciendo un pelín más de molestias y de lesiones, pero mientras siga manteniendo la pasión y las ganas por levantarme cada día y hacer lo que me gusta, pues seguiremos intentando hacerlo lo mejor posible y seguir disfrutando cada día. Y oye, ¿cómo funciona la liga allí? Porque al final es un país muy pequeñito, sois pocos equipos y bueno, aparte que está en el fútbol profesional español, está el Andorra también bueno, de Piqué y demás. ¿Cómo funciona dentro de un espacio tan pequeño? Bueno, creo que el último desciende, el penúltimo juega promoción contra el segundo de segunda división y luego los 3 primeros van a previas europeas más el campeón de Copa. Suelen ser los 4 primeros porque el campeón de Copa suele coincidir con los 3 primeros de Liga. Entonces este año hay una plaza más de Europa porque creo que el coeficiente ha mejorado, me imagino, y bueno, eso es prácticamente el objetivo que todos los clubes persiguen, ¿no? Poder darle ese salto de calidad yendo a competición internacional, lo que obviamente fácil nunca es, ¿no? Y bueno, ahora mismo, de momento, de cara a futuro, no sé si te sigues viendo también un poco más allí en Andorra, quizás otra aventura por Europa, por el mundo, o quizás España, ¿no? Depende ya. Sí, bueno, pues ahora de momento lo que te digo, seguir disfrutando experiencias, que me respeten las lesiones y tener salud, e intentar disfrutar mucho los años que me queden de carrera, ¿no? Que obviamente ya vamos contando para atrás, esto es normal, los mejores momentos seguramente ya han pasado, pero hay que seguir dándolo todo y disfrutando para honrar al niño que llevo dentro, al Pablo que soñaba con poder vivir del fútbol y mientras me queden ganas y salud, pues estaremos peleando para seguir honrándolo. Hombre,
dentro de lo que cabe para atrás tampoco, ¿eh? O sea, bastante joven y físicamente serás de los mejores del equipo. Sí, no, físicamente la verdad que sí me mantengo muy bien, pero al final ya sabes que el fútbol ahora mismo, como decía el otro día mi gran amigo Jacinto Vela, es muy pedofílico. La gente le gusta cada vez que los jugadores sean más jóvenes, promocionar a la gente joven y los veteranos ya vamos ayudando en otras facetas, pero es la cultura contraria como cuando yo empecé. Cuando yo empecé el joven lo tenía que hacer 4 veces mejor que el veterano para poder trascender y ahora es al revés. Si el joven hace la mitad, pues tiene posibilidades de jugar, ¿no? Ya sabes cómo ha cambiado el fútbol. Y bueno, una última pregunta suelta que suelo hacer en los podcasts, que te quiero hacer tú, claro, como has estado en tantos equipos y países, no sé, ¿qué es lo más surrealista o lo que más te ha chocado en algún equipo en concreto, quizás? Cuando llegué al Bani al Castrioti, dije, bueno, por lo menos este equipo, que al final es el que no me acabo pagando, me va a pagar bastante bien. Porque teníamos una reunión con el director deportivo, segundo entrenador, presidente, representante, chofer de representante, capitán del equipo. Entonces llegó un grupo de música tradicional albana, horrible para mi gusto. Y entonces el, el chofer del representante le dio 20 euros. Entonces el representante le dio 50, entonces el director deportivo le dio 100. Entonces el presidente le fue dando a ver quién tenía a ver quién la tenía más grande y teníamos que el hotel era del presidente, la mesa llena de comida y muy buena comida, porque en Albania otra cosa no, pero se come espectacular y seguían pidiendo comida, comida, comida. O sea, el afán era mostrar que la mesa estaba a reventar de comida, que si yo hubiera podido por vergüenza me hubiera comido muchísima más, porque estaba buenísima. Pero bueno, para que veas que las apariencias engañan, ¿no? Parecía que tenían mucho dinero y que era todo muy ostentoso y al final no pagaban a sus jugadores. Y un poco relacionado con eso, ¿hay algo de lo que te arrepientas en tu carrera? No, no me arrepiento de nada. No, de nada porque O sea, volverías a vivir la misma carrera. sí, porque creo que si hubiera cambiado algo en algún momento, mi carrera no hubiera sido igual. Así que no me arrepiento de nada, la verdad. Y ya para terminar, que esta la hago siempre en todos los podcasts, ¿qué es para ti, porque además tú tienes una carrera diferente, ¿no? ¿Qué es para ti lo más importante para llegar a ser un futbolista profesional, a vivir de esto? Hay que ser mentalmente muy fuerte, acostumbrarse a las caídas y a los rechazos. A los no, te tienes que acostumbrar si quieres intentarlo y a partir de ahí creer en ti mismo, intentar sesgar los comentarios, quedarte con los comentarios buenos, con los entrenadores y jugadores que han vivido del fútbol y que ven en ti potencial y a partir de las pocas experiencias que puedas tener, tanto buenas como malas, intentar hacer un remix y quedarte siempre con lo bueno. Que nadie te diga que no es posible, porque al final en el fútbol hay muchas variables y si tú trabajas, eres perseverante, constante y crees en ti mismo, va a haber algún momento, puede que haya 5 entrenadores que no reconozcan tu trabajo, pero si sigues esforzándote, llegará un sexto, un séptimo, un octavo, que sí le reconocerá y te darás cuenta de que todo ha merecido la pena. Así que sigue empujando. Pues, pues nada, Pablo, muchas gracias por tu tiempo, no te quito más. Y sobre todo, muchas gracias por contarnos tu historia, que es increíble. Estoy seguro que a la gente le encantará. Muchísimas gracias a ti y ha sido un auténtico placer y bueno, vamos a estar en contacto. Espero que la hayan disfrutado mucho y nada, te mando un abrazo.